Bien, basándome en todo lo que veo aquí, no hay duda de que esto es genuino. Realmente debo obtener 1 millón. Estaban aquí dando un concierto y nos sentamos a hablar y listo. Conseguí que me lo firmaran. Eso es genial. Mi novia se mudará a casa, así que debemos hacer espacio para sus zapatos. Tengo muchas cosas de Mickey Mouse en general. Tengo tarros de galletas, sábanas, patinetas. ¿Tú tienes novia? Oigan, Cody y Rick, ¿dónde está mi Imperial? Lo vendí. ¿Lo qué? ¿Cuántas veces has escuchado a alguien decir, no vas a creer lo que la gente trae a una casa de empeño? A veces es oro puro, otras veces son solo ilusiones con un precio descomunal. Sin embargo, hay algo irresistible sobre la posibilidad de tropezar con un tesoro perdido, una pieza de historia o un artefacto de la colección personal de una leyenda. Hoy, nos sumergimos en las historias detrás de algunos de los artículos más locos que jamás entraron, desde fracasos de millones de dólares hasta piezas genuinas de historia que dejaron a todos sin palabras. Número 8. Escamas, corona y caballería real. Ese día, la tienda recibió una pieza que parecía sacada de una película de fantasía medieval o de una ceremonia militar británica. Un visitante llegó cargando una impresionante armadura decorativa, de esas que uno esperaría encontrar en la entrada de un castillo o en el rincón más llamativo de una tienda de antigüedades. El vendedor la había comprado simplemente porque le pareció visualmente atractiva. No sabía mucho sobre su historia ni su procedencia exacta, solo que quedaba bien junto a su chimenea y que llamaba la atención de cualquiera que entrara a su casa. Rick y Chum-Li se acercaron a examinarla. Lo primero que notaron fue el peculiar acabado tipo escamas de dragón, que, aunque sonaba épico, resultó ser solo una textura metálica. También había correas de cuero visibles, lo que les dio una pista clara. No se trataba de una armadura de combate antigua, más bien parecía ceremonial, de esas usadas para lucir bien en eventos oficiales, no para sobrevivir a una batalla. La curiosidad fue suficiente para llamar al experto, quien, tras una revisión detallada, confirmó que la armadura era auténtica. No era medieval ni fantástica, pero sí tenía historia. Pertenecía al uniforme ceremonial de un oficial del Household Cavalry Mounted Regiment británico, la famosa caballería montada que participa en las ceremonias reales frente al Palacio de Buckingham. Y había más. En el casco se podía ver una corona estilizada conocida como la Queen's Crown, lo cual indicaba que la pieza era posterior a 1952, ya que ese diseño está asociado al reinado de Isabel II, así que nada de épocas victorianas o guerras napoleónicas, pero sí un pedazo muy real de la realeza británica moderna. El forro interior del casco, hecho de gamuza, y un número de serie acompañado de la palabra teniente, sugerían que esa armadura fue usada por un oficial real de alto rango. El experto también advirtió que en el mercado abundan las réplicas fabricadas en Asia, pero dejó claro que esta no era una de ellas. Tenía detalles que los imitadores casi nunca logran replicar. En cuanto al valor, la estimación fue clara, unos $7,500 gracias a su autenticidad, rareza y atractivo para coleccionistas de militaria. El vendedor, entusiasmado por tener algo tan especial sin saberlo, pidió $12,000, pero Rick, siempre pensando en márgenes y costos de reventa, ofreció $4,500. Tras una breve negociación y uno que otro comentario sobre lo bien que Chum-Li luciría montado en un caballo, llegaron a un acuerdo. El trato se cerró en $4,500. Rick se quedó con una pieza de historia británica, auténtica, elegante y con gran potencial de reventa. Y como era de esperarse, la armadura terminó en la cabeza de Chum-Li, selfies incluidas, mientras todos se reían de las famosas escamas de dragón, que no eran tan místicas después de todo. Número 7. El inusual reloj de bolsillo de mujer. Justo cuando parecía que el día ya había tenido suficientes rarezas, entró una mujer con algo pequeño, brillante y bastante peculiar. Colocó sobre el mostrador un reloj colgante de oro, una pieza delicada y antigua que, a simple vista, parecía una joya familiar más, pero bastó un vistazo al diseño para darse cuenta de que no era un reloj cualquiera. En el centro del reloj, decorando la tapa con intrincados detalles, había una escena insólita, una viuda negra hembra devorando al macho después del apareamiento. Sí, un reloj con una araña asesina como adorno. Nada dice felices para siempre como eso. La historia detrás era aún más extraña. Según contó la vendedora, el reloj había sido un regalo de bodas de su bisabuelo para su bisabuela. Lo había ganado en un juego de póker, lo envolvió con ilusión y se lo entregó en su noche de bodas. Spoiler, a la bisabuela no le hizo ninguna gracia. De hecho, le pareció tan espeluznante que nunca lo usó. Lo escondió en un cajón
donde quedó olvidado durante generaciones como un símbolo silencioso de mal augurio matrimonial. Rick examinó la pieza con interés. El diseño era innegablemente elaborado. La figura de la araña tenía un nivel de detalle que hablaba bien del trabajo del artesano, pero había un pequeño problema. No era realmente un reloj de bolsillo como la vendedora pensaba, era un reloj colgante. En aquella época, la ropa femenina no solía tener bolsillos, así que estos relojes se llevaban colgados del cuello como un colgante o broche. La marca del reloj era Gruen, una casa con historia, aunque no necesariamente de gran valor comercial para ese modelo específico. Y aunque la pieza tenía algo de oro, el extraño diseño de la araña lo convertía en algo difícil de revender. No era el típico reloj que alguien compraría para regalar, a menos que esa persona tuviera una pasión por las viudas negras, literal o metafóricamente. La mujer esperaba al menos $1000 pensando que el oro, la antigüedad y la historia lo justificaban, pero después de evaluar la pieza y considerar el mercado, la tienda solo ofreció $200. Era básicamente el valor del oro como chatarra. Después de pensarlo un poco, la dueña aceptó. Tal vez ya era hora de pasar esa pequeña pesadilla simbólica a otras manos y dejar que alguien más decidiera si era arte, mal presagio o ambas cosas. Número 6. El último contrato profesional de Wayne Gretzky. Después de una racha de piezas raras y relojes que daban miedo, la tienda recibió algo muy distinto, pero igual de emocionante. Un visitante llegó con una carpeta en mano, una sonrisa de oreja a oreja y una energía que no se veía todos los días. Lo que traía no era una antigüedad ni una obra de arte, era el último contrato profesional de Wayne Gretzky, firmado durante su etapa final con los New York Rangers. Para los que no lo conocen, Gretzky no es solo un jugador de hockey, es el más grande, una leyenda absoluta del deporte, como Babe Ruth en béisbol o Michael Jordan en la duela. Su nombre es sinónimo de récords, títulos y respeto eterno entre los fanáticos del hielo. En cuanto Rick vio el documento, la emoción fue imposible de ocultar. Estaba frente a una pieza histórica, un contrato original con todos los detalles oficiales, desde los números del salario mensual hasta las firmas en tinta negra perfectamente conservadas. Pero claro, un papel firmado no se convierte en tesoro solo por lo que dice. Hay que comprobar que todo sea auténtico. Así que llamaron a un experto en documentos deportivos para revisar hasta el último detalle. Membretes, marcas, fechas, trazos de pluma. Y sí, era completamente genuino. Wayne Gretzky había firmado ese contrato. Cada línea punteada estaba respaldada por su puño y letra. Ahora venía la parte difícil, el precio. El dueño del documento, fan hasta los huesos del hockey, lanzó una cifra alta, muy alta. Quería que ese último contrato del ídolo máximo del hockey fuera tratado como una joya invaluables. Y en cierto sentido, lo era. Pero Rick sabe que el mercado de los coleccionistas puede ser caprichoso, especialmente cuando se trata de piezas muy específicas, por más legendarias que sean. Así que respondió con una contraoferta más realista. No una falta de respeto, sino una estrategia, un punto de partida más seguro, más acorde al tipo de compradores que realmente estarían dispuestos a pagar por algo tan de nicho. Después de un tira y afloja contención, números y miradas calculadoras, ambos llegaron a un acuerdo. No fue el precio soñado por el vendedor, pero tampoco una ganga para Rick. Fue un término medio justo que dejó a los dos con una mezcla de orgullo y alivio. Apretón de manos, carpeta sellada y una sonrisa compartida. El trato estaba cerrado. Número 5. El barco que no era real. Ese día, lo que llegó a la tienda no fue una joya histórica ni una firma famosa, sino algo mucho más grande. Literalmente, un hombre apareció con un barco de fibra de vidrio de 1958, elegante, brillante y con una historia que parecía escrita para venderse sola. Según el vendedor, se trataba de una viuda negra, un modelo rarísimo que, supuestamente, había sido producido en cantidades muy limitadas por una empresa que ya ni existía, un unicornio flotante del mundo náutico. Durante los primeros minutos, la historia pintaba bien. Si era cierto, podía tratarse de una verdadera pieza de colección de los primeros años de la era de la fibra de vidrio. Incluso se notaba algo de emoción en los ojos del equipo de la tienda. Ya sabían que no era cualquier bote, al menos en papel, y claro, el precio no venía bajito. El vendedor pedía $10,500 por la embarcación, una suma considerable, pero no absurda si se trataba realmente de una reliquia marina única. Pero luego llegó la parte donde la lógica empezó a hablar más fuerte que el entusiasmo, porque si hay algo que Rick sabe muy bien, es que los barcos son una trampa flotante para el dinero. Se ven lindos, sí, pero mantenerlos es otro cuento.
reparaciones constantes, piezas difíciles de conseguir, ocupan medio estacionamiento y suelen costar más arreglarlos que lo que podrías sacar revendiéndolos. Al examinar el barco más de cerca, empezaron a saltar los detalles que ya no cuadraban con la gran historia. El trabajo de pintura no era precisamente profesional, más bien parecía hecho a las prisas. El motor no era original, lo cual ya le quitaba buena parte del supuesto valor histórico, y el estado general dejaba bastante que desear. Mientras señalaban todo esto con calma, el vendedor comenzó a ponerse incómodo. Pasó de confiado a molesto en cuestión de minutos, y como suele pasar, cuando alguien se irrita más de la cuenta en plena negociación, es una bandera roja que no se puede ignorar. Rick lo pensó unos segundos. Si el barco hubiera estado en perfecto estado, quizás habría ofrecido algo cercano a $4,000, pero con tantos detalles en contra, no podía justificar ni siquiera eso. El riesgo era demasiado alto, así que, con cortesía pero con firmeza, rechazaron la oferta antes de que el barco siquiera tocara el agua. El trato no se cerró, no hubo apretón de manos, ni final feliz. El vendedor se fue bastante enojado, murmurando que su barco valía cada centavo, aunque nadie estuviera dispuesto a pagarlos. Número 4. El jackpot de discos vintage. Después de lidiar con barcos engañosos y arte sospechoso, la tienda recibió un respiro musical. Entró un hombre cargando una caja llena de discos de vinilo, de esos que huelen a polvo, nostalgia y fines de semana con buena música. A simple vista, parecía otro lote más de vinilos usados que terminan en la sección de curiosidades, pero esa caja escondía algo mucho más valioso. El vendedor pedía $500 por toda la colección. Nada demasiado loco, considerando que eran bastantes discos y algunos con portadas bastante llamativas. Chumlee, fiel a su estilo curioso y relajado, se puso a hurgar entre las carátulas. Ahí estaban los sospechosos de siempre, algo de The Beatles, un poco de Oingo Boingo clásico con la voz de Danny Elfman en sus años de gloria, y varios títulos que parecían salidos de un baúl olvidado de los 80. Durante los primeros minutos todo apuntaba a que el lote no valía más de un par de cientos, quizá 300 si se encontraban compradores nostálgicos, pero entonces, como quien encuentra oro entre la grava, apareció un disco escondido al fondo que hizo que todos se quedaran en silencio. Era una edición ultra rara, un ejemplar que por sí solo valía más de $1,500, según el experto, que no tardó en llegar con la lupa en mano. Y no venía solo. Otro disco del lote resultó ser una edición limitada valorada en $100, y luego otro y otro. No todos eran joyas, pero varios tenían suficiente valor como para cambiar por completo la jugada. Al final, Rick cerró el trato por $345, una de esas compras que parecen tranquilas, pero que terminan dando un giro inesperado hacia el éxito. Y es que a veces, las mejores ganancias vienen disfrazadas de cajas comunes. Lo que parecía una colección estándar se convirtió en un mini jackpot con potencial de varios miles de dólares en ganancia. Número 13. La purpurina de Dalí o de preescolar. Justo cuando pensaban que el día no podía volverse más extraño después del grabado demoníaco, la tienda recibió otra pieza que dejó a todos con cara de ¿es en serio? Un cliente entró con una obra de arte bajo el brazo que brillaba literalmente. Sí, porque tenía purpurina. Lo más sorprendente no era la purpurina en sí, sino el nombre que venía junto a ella, Salvador Dalí. Y claro, eso cambió el juego por completo. La pieza tenía ese aire surrealista que uno esperaría de Dalí, con formas extrañas y composición llamativa, pero entre los trazos coloridos y la firma elegante, lo que más llamaba la atención era ese toque brillante en la superficie, un detalle que parecía sacado más de una feria de manualidades que del estudio de un maestro del surrealismo. Aún así, no era imposible, porque si algo se sabe de Dalí es que era excéntrico como pocos, el tipo de artista que podía pintar con pinceles, tenedores o bigotes si le daba la gana, así que nadie se atrevió a descartarla de inmediato. Pero como la tienda no vive de intuiciones, llamaron al experto en arte, que no tardó en llegar con su ojo clínico y su experiencia. En cuanto examinó la obra, empezó a notar varias señales de alerta. Primero, la pieza no figuraba en ninguno de los catálogos oficiales donde se registran las litografías y grabados certificados de Dalí. Segundo, la firma tenía detalles extraños como si alguien la hubiera copiado de memoria, sin conocer del todo los trazos del artista. Tercero, y no menos importante, la ubicación del número de edición era inusual, algo que los expertos notan de inmediato. Y aunque había una posibilidad de que la firma fuera auténtica, eso tampoco ayudaba mucho. Dalí tenía una costumbre muy poco conveniente para el mercado del arte: firmar miles de hojas en blanco. Literalmente miles.
$100. Después, esas hojas fueron usadas para imprimir obras, no siempre de su autoría, lo que significa que hay muchas piezas con firmas reales en obras dudosas. El experto fue claro, la autenticidad total no podía confirmarse. Era, en el mejor de los casos, un quizás. Y en el negocio de los empeños, un quizás no justifica decenas de miles de dólares. El dueño, intentando salvar la situación, cambió de táctica. Ahora decía que, aunque no se pudiera verificar todo, la firma sola ya valía una fortuna. Pero la tienda no cayó en la trampa. Sin pruebas, sin historia sólida y con una cantidad preocupante de brillantina sobre la superficie, la obra se quedó sin comprador. Número 2. Pesadillas de autenticidad histórica y artística. Hay días tranquilos en la tienda, con objetos curiosos, clientes simpáticos y tratos fáciles. Pero de vez en cuando entra algo que hace que todos levanten la vista. No por su brillo, sino por su oscuridad. Ese fue el caso de un grabado tétrico, de esos que parecen salidos directamente de un sueño renacentista o de una película de terror. El cliente lo presentó como una pieza de Albrecht Dürer, uno de los grandes nombres del grabado europeo del siglo XVI. La obra en sí no dejaba indiferente a nadie. Demonios de mirada vacía, líneas intrincadas que parecían moverse si uno las observaba demasiado tiempo, y un estilo tan oscuro que parecía susurrar desde el papel. Desde el primer momento, el ambiente se cargó de una mezcla de intriga y escepticismo. El vendedor comenzó con una postura humilde, pidiendo solo un par de miles. Nada exagerado, pero apenas notó que Rick mostraba cierto interés, el precio mental del objeto subió mágicamente. Ahora aseguraba que se trataba de un original auténtico del siglo XVI, algo único y valioso. Su discurso pasó de "puede que sea" a "esto es una joya histórica". El problema era que el experto en arte de la tienda no estaba disponible ese día, así que el equipo tuvo que improvisar. Empezaron a examinar el papel con lupa. La textura era rugosa, envejecida, pero eso podía ser tanto por el paso del tiempo como por un buen proceso de falsificación. Los bordes estaban irregulares, la tinta parecía tener la antigüedad suficiente y la firma, bueno, la firma era convincente, pero no definitiva. Todo en la pieza decía posible, pero nada gritaba seguro. Rick sabía que no siempre se puede esperar a que llegue el experto perfecto con su bata blanca y su lupa. A veces, en este negocio, hay que decidir con el instinto y con un poco de coraje. Así que, tras una evaluación cuidadosa y un regateo estratégico, le ofrecieron al cliente $5,000, un riesgo medido, apostando a que el grabado fuera real o al menos lo suficientemente antiguo como para justificar la inversión. Pero el vendedor no se conformó tan rápido. Empujó un poco más, convencido de que tenía una pieza de museo entre manos. Al final, llegaron a un acuerdo en $5,500. ¿Había valido la pena? Solo el tiempo, y quizá el informe de un experto, lo diría. Número 1. Rumores, susurros y adiós Pawn Stars. En el mundo de la televisión hay una ley no escrita. Si un programa tiene más de 3 temporadas, los rumores empiezan a llover como si fuera temporada de premios. Y si el programa en cuestión se llama Pawn Stars, entonces los rumores no llueven, granizan. Después de más de 20 temporadas, cientos de objetos extraños y millones de dólares en transacciones y regateos, Pawn Stars se convirtió en una institución televisiva. Pero claro, con la fama viene el chisme, y en este caso, el menú de teorías es digno de un buffet de conspiraciones. Primero, los clásicos, que el programa ya no es lo que era. Algunos dicen que perdió su chispa, como si el brillo de una espada samurái auténtica ahora solo sirviera para encender la parrilla. Otros culpan a la ausencia del viejo, cuya presencia seria y mirada de "te estoy juzgando con el alma" le daba al programa un peso que muchos aún extrañan. Y después vienen los susurros más jugosos. Uno de los rumores favoritos de los fans es que Corey estaría a punto de renunciar, harto del ritmo de grabación, de los horarios imposibles y de escuchar "voy a llamar a un experto" más veces que su propio nombre. Supuestamente quiere lanzarse a nuevos proyectos, un spin-off, una cadena de food trucks, un retiro espiritual, nadie sabe, pero el rumor está ahí. Y claro, no podía faltar el eterno tema de Chumlee, que si su pasado legal podría resurgir, que si hay cláusulas secretas, que si la producción lo mantiene solo porque es el alma cómica del show. Todo suena más a guión de telenovela que a la realidad de Las Vegas, pero eso no detiene a Internet. Lo más divertido de todo es que nada de esto está confirmado. Ni salidas, ni cancelaciones, ni apocalipsis del entretenimiento. El programa sigue al aire, los clientes siguen trayendo objetos rarísimos, y Rick sigue evaluando cosas con la misma expresión estoica que siempre ha tenido. Y así, amigos, desde barcos raros hasta arte renacentista, desde relojes misteriosos hasta historia del hockey,
El mundo de Pawn Stars nunca deja de sorprender. Hemos visto que tan rápido un artículo raro puede volverse sin valor, como una pila de viejos discos puede esconder un tesoro, y como incluso los tratos más prometedores pueden desmoronarse en el último segundo. A través de todo esto, una cosa permanece constante: nunca sabes qué va a entrar por esas puertas después.